Enfrentamiento de poderes en Estados Unidos entre la Corte Suprema y Donald Trump por el caso de Kilmar Abrego García, el muchacho salvadoreño que fue deportado por un error administrativo a la cárcel del Secot en El Salvador. Eso y mucho más acá en Notimigrantes Venezuela. Gracias de nuevo por estar acá en el canal. Le agradecemos una suscripción que no les cuesta nada, es gratis. Les pedimos si nos pueden dejar su like, sí, dejen su comentario y compartir el video, que eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Este caso tuvo relevancia el pasado 10 de abril, cuando la Corte Suprema, vamos a leer el artículo de La Nación, respaldó la orden de la jueza federal Paula Zinix, que instó al gobierno a facilitar el regreso de Abrego García. Pero hoy, en rueda de prensa que se dio en la Casa Blanca entre Bukele y Trump, los dos negaron que lo vayan a regresar, haciendo caso omiso de esta orden emanada por la Corte Suprema, algo que es bastante grave, porque algo que donde se basa la democracia de Estados Unidos es la separación de poderes, y en este caso no se está dando. Una orden de la Corte Suprema debe ser llevada a cabo tal como lo indica por parte del Poder Ejecutivo, que es el que comanda el presidente Trump, cosa que no está haciendo. Bukele dijo hoy, cuando le hicieron la pregunta sobre el muchacho, quiere que volvamos a liberar criminales para que seamos otra vez la capital mundial del asesinato. Eso no va a ocurrir, expresó Bukele, según consignó CNN. Además, vinculó al sospechoso a la pandilla MS-13, pese a que sus abogados insisten que no tiene antecedentes penales ni vínculos con organizaciones delictivas. El fallo de la Corte Suprema. Vamos a seguir leyendo por acá. Kilmar Abrego García y el programa de expulsiones aceleradas, que fue víctima de este programa. Abrego García fue incluido en un programa de cooperación bilateral que permitió la expulsión rápida de presuntos pandilleros a cambio de asistencia económica para El Salvador. Entonces aquí cabe una pregunta. Dado que El Salvador va a recibir dinero por estos deportados, cabe la duda de que no le importa si son inocentes o no. Lo único que le va a interesar es recibir ese dinero por cada deportado, porque a lo mejor, no sé, si un deportado vale $50,000 para El Salvador, que para ese gobierno es mucho dinero, no le interesa devolver a nadie, porque es un dinero que no van a recibir. O sea, da que pensar, porque están tratando a los deportados como simples mercancías, cuando si son criminales deben ser juzgados y así les paguen o no, y deben ir presos, y si son inocentes deben ir liberados. No puedes retenerlos simplemente porque vas a dejar de cobrar un dinero. Tenemos acá entonces que Kilmar Abrego García está detenido en El Salvador sin garantías judiciales. Desde su llegada a El Salvador, Kilmar Abrego permanece en el Secot, un penal de más seguridad, que es donde meten a los pandilleros. Las autoridades no confirmaron públicamente su ubicación dentro de la prisión ni su situación legal. Parece que ni siquiera ha podido hablar con un abogado, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos ya ordenó que lo regresaran para que siguiera su caso acá dentro del país. Vamos a estar viendo algunos videos que seleccioné para darle más contexto aquí al caso. Armando Abrego García, un residente de Maryland, fue deportado por error a El Salvador en 2023, a pesar de contar con una orden judicial de 2019 que le otorgaba protección en Estados Unidos debido a riesgos para su seguridad. Actualmente, está detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, una prisión de alta seguridad conocida por sus condiciones severas. El Departamento de Estado de EEU confirmó que Abrego está con vida y seguro, pero no ha ofrecido detalles sobre los esfuerzos para traerlo de vuelta. La jueza federal Paula Zinix ha ordenado al gobierno de Trump proporcionar informes diarios sobre los pasos concretos que están tomando para facilitar su regreso.
Aunque la administración admite que la deportación fue un error administrativo, ha argumentado que los procesos diplomáticos son complejos y toman tiempo. La Corte Suprema de EU también se ha involucrado, permitiendo que se mantenga la orden judicial para facilitar el regreso de algunos magistrados. Cuestionaron si dicha orden excede el poder judicial. Mientras tanto, la situación de Abrego continúa generando presión legal y política sobre la administración. Sígueme para más noticias. Acá tenemos otro video que trata este caso. Vamos a verlo. Amigos, estoy realmente preocupado. Hay un reporte dando vueltas diciendo que Kilmar Abrego García, ¿se acuerdan? El salvadoreño que fue deportado por error a El Salvador, está muerto. Y esa es la razón por la que los abogados del gobierno de Donald Trump no quieren proveer detalles sobre su regreso ni absolutamente nada de cómo traerlo para los Estados Unidos. Y yo estoy escuchando informes de personas que realmente han estado en este caso por mucho tiempo diciéndome que la razón por la que este hombre no regresa a los Estados Unidos es porque lo mataron en El Salvador. Yo no estoy confirmando esta información, pero fíjense una cosa, tiene mucho sentido. Es completamente lógico que si no lo quieren traer es por algún motivo, no solamente porque son cabeza dura y porque nunca quieren admitir que se equivocaron. Esto es, o sea, yo estoy como temblando, porque realmente si sucedió esto, la crisis que va a haber a nivel constitucional en este país se va a poner aún más profunda. O sea, esto realmente está llegando a niveles en que la gente se muere. Y si llegara a ser así, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ok? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Bukele en El Salvador? Estamos hablando de algo muy pero muy grande. Ojalá que no sea así. Ojalá que este hombre esté vivo y que pueda regresar a Estados Unidos. Pero si lo mataron en la cárcel de El Salvador, como le habían amenazado muchos años atrás de que lo iban a hacer, estamos en problemas gravísimos. Esto es sumamente grave de esto ser cierto, porque ponen aprietos tanto al gobierno de Bukele como al gobierno de Trump, ya que estamos hablando de la desaparición forzada de una persona y que no se le cumplieron sus garantías, dado que si estaba amenazado de que regresaba a El Salvador y podían atentar contra su vida, igual lo hicieron y no lo protegieron. Entonces esto debería tener consecuencias legales muy fuertes, sobre todo porque es una persona que no se le ha demostrado que haya tenido vínculos con organizaciones terroristas o pandilleros. Vamos a ver otro video a continuación. Si está en inglés, voy a tratar de traducírselo o resumírselo en español. Amigos, después de ver una hora entera del presidente Bukele literalmente hacer esto, confirmo lo que sospechaba. La administración del presidente Cheto se ha lavado las manos con la situación de Kilmar García. Durante la reunión /monólogo que tuvieron hoy el presidente de Estados Unidos y Bukele confirma que no estará regresando a Kilmar García a los Estados Unidos. También dio a entender que no lo va a estar liberando en El Salvador. Durante la reunión, la fiscal general de los Estados Unidos dijo que Kilmar García ha sido declarado miembro de la pandilla MS-13 por 2 cortes de los Estados Unidos, cosa que sabemos que no es verdad. No hay ningún hallazgo legal formal que dicte que Kilmar pertenece a una pandilla. Amigos, estas noticias son terribles y creo que nos demuestran la verdadera ética y moral de Bukele, porque creo que la ética y moral del presidente Cheto esa ya estaba muy clara. En resumen, ellos admiten haber cometido un error cuando deportaron y mandaron a la cárcel de El Salvador a Kilmar. La Corte Suprema les ordena facilitar su regreso y ellos se lavan las manos, básicamente diciendo que el único que tiene el poder de hacerlo es Bukele, y Bukele ya dijo que no lo va a hacer. Esto es terrible, de hecho yo creo que la palabra terrible se queda corta. Esto es lo que pasa cuando como sociedad permitimos que el gobierno cruce los límites y no les dé su debido proceso a cada persona. Como venía diciendo, es bastante grave de esto ser
real estos rumores que se están dando. Hay mucha información cruzada. Aquí vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo en verdad he investigado y no se le ha conseguido vínculos a ese muchacho con pandillas. Hice una investigación profunda y no se la ha conseguido. De ser así, aquí estaríamos denunciando que merecía su deportación, pero en verdad no hemos conseguido esa información. Por acá tenemos otro video también actualizado del día de hoy. Vamos a verlo a continuación. Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que por un supuesto error administrativo terminó en el SECOT junto con miembros del Tren de Aragua, va a continuar en el SECOT. Así lo dijo el presidente Nayib Bukele en la reunión que tuvo con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, que se llevó a cabo este 14 de abril. La prensa insistentemente le preguntó al presidente Bukele si iba a dejar en libertad en El Salvador o repatriar a Kilmar Ábrego García a los Estados Unidos. Y el presidente Bukele contestó de la siguiente manera: no sabría cómo traer un terrorista de contrabando de El Salvador para este lugar. No sabría cómo hacerlo y tampoco lo voy a hacer, dijo ante la pregunta insistente de algunos medios de comunicación. Hay que recordar que una juez federal y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que habría que repatriar a Kilmar Ábrego García de El Salvador para los Estados Unidos, pero parece que Kilmar va a continuar en el SECOT. Ya lo ha dejado en firme. La decisión del presidente Nayib Bukele ante la insistente pregunta de los periodistas fue que no lo va a dejar en libertad. Cerrando así el capítulo sobre esta situación dramática para este salvadoreño que, según la fiscal general de los Estados Unidos, es miembro de la Mara Salvatrucha aquí en este país, en los Estados Unidos. Pero repito, el presidente Nayib Bukele ha sido contundente. Yo se los dije también que sería difícil, pero el presidente ha sido contundente en decir que no va a dejar en libertad y que tampoco va a repatriar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, que supuestamente por un error administrativo fue enviado al SECOT. Bueno, ahí lo tenemos. Todavía no tenemos muy claras las informaciones, aunque, como les repito, yo hice una investigación, he estado buscando bastantes medios, no consigo esa afiliación de este muchacho con esa pandilla. Es grave que por un error y ahora por soberbia no lo quieran devolver para que continúe el proceso acá, como lo está solicitando, porque si solicitó asilo por miedo a estar en El Salvador, debería continuar su proceso dentro de los Estados Unidos para salvaguardar su vida. Y por último, vamos a ver un extracto de la rueda de prensa hoy en la Casa Blanca. Plan to ask President Bukele to help return the man who your administration says was mistakenly deported. The man who was mistakenly deported to El Salvador. Well, let me ask Pam. Would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was. Aquí le preguntaron si iban a devolverlos al presidente Trump y él le pasó la información a la fiscal general. Illegally in our country. He had been illegally in our country, and in 2019. Two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13. Esta información es la que están desmintiendo, que él no fue miembro, no se ha conseguido que eso sea verdad, esas sentencias. And he was illegally in our country. Right now, it was additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador. If they want to return him, that's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. So will you return him? And you are doing a great job. Thank you. Mr. Miller, wait a minute. Can you just also respond to that question? Because, you know, it's asked by CNN, and they always ask it with a slant. Because they're totally slanted because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But would you answer that question also, please? Yes, gladly. So, as Pam mentioned, there's an illegal alien from El Salvador. So, with respect to you, he's a citizen of El Salvador. So, it's very arrogant even for American media to suggest that we would even tell El Salvador how to handle their own citizens as a starting point. As two immigration courts found that he was a member of MS-13. When President Trump declared MS-13 to be a foreign terrorist organization, that meant that he was no longer eligible under federal law, which I'm sure you know, you're very familiar with the INA, that he was no longer eligible for any form of immigration relief in the United States. So he had a deportation order that was valid, which meant that under our law, he's not even allowed to be present in the United States and had to be returned because of the foreign terrorist designation.
This issue was then, by a district court judge, completely inverted, and a district court judge tried to tell the administration that they had to kidnap a citizen of El Salvador and fly him back here. That issue was raised to the Supreme Court, and the Supreme Court said the district court order was unlawful, and its main components were reversed 9-0 unanimously, stating clearly that neither Secretary of State nor the President could be compelled by anybody. Este es Stephen Miller, un asesor de inmigración de Donald Trump, y él lo que dice allí es que él tenía una orden de deportación válida, que se ejecutó esa orden de ejecución, deportación, que él estaba ilegalmente dentro de los Estados Unidos y se ejecutó, y que que la Corte Suprema de Estados Unidos no le puede decir a El Salvador qué hacer con sus ciudadanos, ya que si está en El Salvador y si ellos lo tienen preso allá por las razones que ese país convenga, no es materia de la Corte Suprema de Estados Unidos decirle a él, al Salvador, que lo regresen a Estados Unidos. Es lo que él está diciendo acá. To forcibly retrieve a citizen of El Salvador from El Salvador, who again is a member of MS-13. E incite que es miembro de la pandilla MS-13. Which, as I'm sure you understand, rapes little girls, murders women, murders children, is engaged in the most barbaric activities in the world, and I can promise you, if he was your neighbor, you would move right away. So you don't plan to ask for it to get it back? Él le dice que son la pandilla los pone como unos bárbaros, porque lo son, y le indica al periodista que está haciendo la pregunta, le dice que si fuera tu vecino, seguramente te mudarías de inmediato. And what was the ruling in the Supreme Court, Steve? Was it 9-0? Yes, it was a 9-0 In our favor. in our favor against the district court ruling, saying that no district court has the power to compel the foreign policy function of the United States. As Pam said, the ruling solely stated that if this individual, at El Salvador's sole discretion, was sent back to our country, that we could deport him a second time. Well, No version of this legally ends up with him ever living here because he is a citizen of El Salvador. That is the president of El Salvador. Your questions about it, per the court, can only be directed to him. I asked ¿Usted lo President liberaría, Bukele, what is your, Presidente can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Es que cuando le preguntan a Bukele si él lo liberaría. I'm supposed to have suggested that I smuggle a terrorist into the United States, right? It's I mean, always how can I smuggle? How can I return him to the United States? Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't Bukele lo sigue catalogando como terrorista. have the power to return him to the United States. But you can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists No lo va a regresar a Estados Unidos ni lo va a soltar allá. into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, Yeah, released into I mean, there's a fascination. They would love it. Yeah. They're sick. These are sick people. Marco, do you have something to say about that? Yeah, I mean, Stephen outlined it. I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you deport people, back to their country of origin, except for Venezuela that wasn't refusing to take people back, or places like that. I can tell you this, Mr. President, no, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. And that's what the Supreme Court held, by the way, to Marco's point. The Supreme Court said exactly what Marco said, that no court has the authority to compel the foreign policy function of the United States. We won a case 9-0, and people like CNN are portraying it as a loss, as usual, because they want foreign terrorists in the country who kidnap women and children. But President Trump, his policy is foreign terrorists that are here illegally get expelled from the country, which, by the way, is a 90-10 issue. Well, Mr. President, you said that if the Supreme Court said someone needed to be returned, that you would abide by that. You said that on Air Force One just a few days ago. And they said that it must be facilitated. Why don't you just say, isn't it wonderful that we're keeping criminals out of our country? Why can't you just say that? What's that legal Why do you system go as long as over it's and over? And that's why nobody watches you anymore. Y Trump, bueno, sigue insistiendo que es un criminal. Que es un criminal, sigue insistiendo en eso. En verdad hay mucha confusión actualmente sobre el estatus de ese muchacho a nivel legal. No hay esas sentencias de la corte, no tiene vínculos con la MS-13.
y es un caso que yo creo que aún falta por saber, pero al menos por ahora no está claro. Y aquí lo que queremos es que preserve la justicia. Aquí como denunciamos y se denuncian a los malandros, a los marginales, a los que cometen desastres en Estados Unidos, también tenemos que a veces levantar la mano cuando vemos un caso de injusticia que hasta ahora creo que es hacia donde está caminando, pero como todo hay que esperar porque el caso todavía está muy fresco y no hay todavía una información como concreta, pero yo creo que se está cometiendo, se debería al menos revisar más. Eso creo que es lo que se debería hacer. Por ahora es todo. Cuando tengamos más información se la vamos a estar trayendo. Gracias por estar allí. Dejen su comentario, su like, su suscripción, que eso nos ayuda bastante. Y activen esa campana allí para que le aparezca la notificación apenas montemos el video. Feliz noches y que tengan un feliz inicio de semana.